Buenas noches a las vecinas y los vecinos de San Miguel y a todos los ciudadanos que están escuchándonos hoy día. Bienvenidos a Conversemos San Miguel, este experimento cibernético que se nos ocurrió en medio de la cuarentena para poder mantener informados a los vecinos y a las vecinas de nuestra comuna. Así que le damos con todo este séptimo capítulo de Conversemos San Miguel, hoy día con una tremenda invitada, Gael Jovans. Bienvenida a Conversemos San Miguel, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, saludarlo a ti también, Erika, y bueno, agradecerles la invitación de poder estar acá, de tener un espacio para poder conversar con la y los vecinos de San Miguel, sobre todo en estos momentos que muchos deben estar preocupados, que tienen que salir a trabajar, ¿cierto? A hacer todas las cosas diarias que hay que hacer para poder mantenerse y que es súper complejo en la situación de crisis que estamos viviendo. Así que todo la empatía y el respaldo para lo que queda por vivir en este proceso. Bienvenida a este espacio a disposición para contarles a todos y todas. Gael es nuestra diputada del Distrito 13, con la que trabajamos bastante aquí en San Miguel, así que bienvenida ahí a conversar. Gael, primera pregunta, ¿cómo has vivido este proceso, esta situación de COVID-19? Mucho trabajo me he dado cuenta, así que cuéntanos un poquito cómo ha estado. Ha estado bien movido porque la verdad es que y además eso pasa en todos los trabajos, que uno no tiene horario de término, entonces es súper difícil compatibilizar el hacer las cosas de la casa, el tener que trabajar, ¿cierto? Responder a todas las labores y bueno, eso nos pasa y nos está pasando a todos. Entonces tenemos reuniones, actividades hasta bien tarde en la noche y al otro día temprano y bueno, así un poco, y bueno, con también las preocupaciones por la situación de y los trabajadores. Nosotros seguimos funcionando en el Congreso en Valparaíso, y ahora de a poquito se quiere implementar una forma de trabajo en donde también nos podamos conectar y así trabajar de manera algunos telemática y otros allá en el Congreso. Eso, así hemos estado estableciendo algunos criterios y va a haber una especie de división porque como somos 155 diputados no podemos estar todos juntos, eso ya rompe todos los criterios y lógica para esta crisis. Claramente, o sea, hoy día veía en la Comisión de Constitución que estaban aplicando un poco de trabajo telemático. Ahí está un poco siguiendo también las comisiones de Hacienda y Constitución estos días que han estado bastante movidas y entretenidas, pero vamos a dejar ese tema para después. Primero, Gael, tú has sido también bastante crítica, pero ¿cuál es tu opinión sobre las medidas que ha tomado el gobierno tanto a nivel nacional y cómo hoy día se ve afectado los gobiernos locales como el gobierno comunal de San Miguel ante estas medidas? Bueno, la verdad es que no han sido eficaces en términos de acortar de la mejor manera posible el contagio y la propagación del virus. En otros países se tomaron medidas mucho más drásticas desde un inicio. Acá se esperó y se esperó, y así se fueron contagiando no solamente en la región metropolitana, sino que también en el resto de regiones la población, y eso obviamente que es responsabilidad de la autoridad sanitaria, que además en sus comentarios han sido súper, como yo diría, mirando en menos el contagio del COVID-19, lo cual la verdad es que es súper impresentable, sobre todo porque hay autoridades como el Colegio Médico y también especialistas que han señalado que es necesario tomar medidas de mayor énfasis. Eso implica, por ejemplo, las cuarentenas, no solamente en algunos lugares, ahora ya casi muy sectoralizados, ¿cierto? Sino que deben ser regionales, deben ser para evitar la propagación, y las cuarentenas deben ir además acompañadas con medidas económicas y laborales que permitan dar seguridad a los trabajadores, que se puedan quedar tranquilamente en sus casas y que no van a tener que salir al otro día porque no tienen sueldo con el que contar y poder subsistir.
frente a esa preocupación, yo diría, no se ha tenido eso como prioridad, no se ha puesto eso en el centro. Al final, lo que termina siendo más preocupante es que para el gobierno lo más importante sigue siendo proteger el negocio de los grandes empresarios en Chile, y eso la verdad es que es inaceptable, sobre todo porque venimos de una crisis social y política desde el 18 de octubre en adelante, en donde se ha cuestionado la desigualdad que es tremenda en nuestro país. Y entonces ahí uno lo que dice es como, se está tomando una ruta equivocada, no es el camino, no es la forma, y hay otra vía, porque también lo que se cuestiona con esta crisis no es solo en el fondo la situación de pandemia, en el que podemos en el fondo contagiarnos y esto propagarse mucho más, sino que también la forma en que se responde a esta crisis, y vemos que este modelo que tenemos en salud, en materia de pensiones, en materia laboral, en materia económica, está mirado para proteger los intereses de los súper ricos y no para proteger a la población. Así parece que el otro día comentábamos, te escuchaba en la radio San Miguel también, hablando sobre la cuarentena en San Miguel. Yo ese día había tenido consejo municipal en la mañana y da toda la impresión que tiene que ver con eso, con que al final este sistema que lo único que quiere es generar utilidades para unos pocos, no está ni ahí con resguardar la vida de las y los trabajadores. Yo siento que hoy día dentro de lo que planteó el gobierno al alcalde Sangüesa de por qué no había cuarentena en San Miguel, es precisamente porque es un centro neurálgico, hay demasiada población flotante y hoy día es imposible. Entonces al final quedamos las y los trabajadores a la deriva por políticas que tienen que ver más con el bolsillo de unos cuantos que con la sanidad necesario hoy día de poder parar un sistema económico para poder garantizar la vida de las y los chilenos. Así es, o sea, y eso es lamentable. Yo sé que en el Consejo, tú, Erika, y también entiendo que incluso otros concejales han estado impulsando el tema de la cuarentena para la comuna. Los diputados, por otra parte, también nos pusimos de acuerdo, presentamos una carta para solicitar la cuarentena, porque, o sea, es impresentable que ante las tasas de contagio que existían en la comuna en comparación con otras, que eran muy similares, se tomara como decisión que en esas otras comunas que casualmente son del barrio de la clase media alta, ¿cierto? O Ñuñoa u otras, ¿cierto? Que en realidad no es por decir eso, sino que más bien es porque no se entiende cuál es el criterio de aplicación. O sea, ¿por qué si tienen la misma o una tasa similar de contagio, por qué en San Miguel no se aplica cuarentena? Hace poquito se estableció la cuarentena en el Bosque, también teniendo una tasa similar de contagio que con San Miguel, y no se adopta esa misma medida. Entonces, no sé qué pasa detrás. O sea, la verdad es ilógico, no tiene una justificación razonable para nadie, y es por eso que uno cuestiona también a la autoridad en esta materia. Sobre todo porque la verdad hay que también decirlo, este es un gobierno que ha sido cuestionado no solamente en esta crisis sanitaria, sino que desde el 18 de octubre en adelante e incluso para atrás. Entonces, la verdad es que frente a una autoridad, y además sin hablar del ministro de Salud, ¿cierto?, que también ha sido cuestionado, nos parece que las medidas que se han tomado ha sido sin escuchar al resto, y eso obviamente que agudiza la preocupación en este tema. Así parece, pero hemos visto por todos lados que tú has seguido trabajando y tratado de impulsar la mayor cantidad de leyes también y acuerdos en el Congreso para poder empezar a garantizar algunos derechos y algunas condiciones para las y los trabajadores que se puedan quedar en casa. Uno de los últimos temas y que se aprobó ayer en general, la extensión del postnatal. Cuéntanos un poquito de qué se trata y cómo quedó el tema. Bueno, este es un proyecto que lo que viene a hacer es extender el postnatal, que es como los últimos 3 meses del permiso de postnatal que tienen los padres o las madres, cualquiera de los dos, está establecido en la ley que lo pueden tener, para poder alargarlo y que se extienda todo el tiempo en que estemos en crisis sanitaria. Y esto es desde el 18 de marzo en adelante, por lo tanto, aquellos que ya se les venció, por ejemplo, o se les está por vencer mañana y van a tener que volver la próxima semana a las pegas, también van a poder acogerse. Lo que sí, durante este tiempo van a
algunos están buscando fórmulas como presentar licencia o adelantar las vacaciones, que yo encuentro que todo eso es lamentable, pero no queda otra, ¿cierto? Porque Claro. dejar a tu guagua recién nacida en la casa sin nadie no es posible, no es posible. Entonces, pero sin embargo van a quedar acogidas a esto cuando la ley ya entre en vigencia y pueda ser aplicable. Tuvimos en el fondo esa idea de poder hacerlo aplicable hacia atrás, ¿cierto? Desde el 18 de marzo en adelante. Y también incorporamos algunas otras cosas con los otros parlamentarios que presentaron esta moción, porque son varios parlamentarios, algunos también son de Renovación Nacional, en particular la diputada Sabat, si algunos la han visto que también ha hablado de este proyecto, también el diputado Díaz, y bueno, el que presenté yo lo presenté con la diputada Orsini del Frente Amplio. Entonces, juntamos todas esas mociones y también agregamos unos puntos que, por ejemplo, se adelanta el prenatal, que aquellas madres que están embarazadas partan un poquito antes, un mes antes, 10 semanas antes del parto, lo que les permita también poder quedarse en la casa antes, que no tengan que arriesgarse. También uno puede decir que es una población que tiene riesgo de contagio cuando tiene además un bebé, un recién nacido, no, ni siquiera nacido, pero está en su vientre, ¿cierto? Y que le queda poco semanas de nacimiento. Y además incluimos el fuero maternal, que dure toda esta crisis sanitaria, es decir, que no te puedan despedir, porque es un derecho tuyo, luego de terminar el postnatal, el mantener tu relación laboral, el contrato de trabajo. Claramente. Agradecer también ahí, hacer un comentario, he visto harto que no lo habíamos comentado, voy a hacer un paréntesis, no me reten la producción del programa. La diputada Marcela Sabat, a pesar de ser de derecho y de Renovación Nacional, la he visto harto ahí trabajando en temas de paridad y algunos temas. El otro día la vi conversando de compañeras también, creo que de repente a uno le agrada esa sororidad y ese empuje feminista hacia esa pega. Yo siento que ahí transmítele también mi saludo. Sí, bueno, sí, de todas formas yo creo que es súper positivo. Lo que sí sería mejor aún que no sea una posición individual de ella, que represente a su Obvio. partido, que represente a su gobierno, porque ahora tenemos un problema con el gobierno porque no quiere apoyar este proyecto de ley. Hasta ahora dice que al menos es inconstitucional, que no podemos presentar estos proyectos de ley, que es la discusión de siempre, ya lo vimos con 40 horas, esto es como reiterar un poco, es un déjà vu casi de los argumentos y de las posiciones. Sale de nuevo Patricio Melero argumentando lo mismo que dijo para las 40 horas, lo tenemos otra vez aquí diciendo lo mismo. Entonces, uno esperaría que el gobierno estuviera detrás, porque se nota que lo que se busca con este proyecto de ley es proteger, o sea, una cuestión básica que es los recién nacidos y que los padres, las madres puedan quedarse en sus casas, así de simple. No hay otro interés, no se busca otra cosa, Claro. y es lamentable que el gobierno no esté en esta. Uno esperaría que el gobierno estuviera detrás y apoyando a los ciudadanos más que otra cosa. Mira, Anesca Carvajal aquí nos dice un poco lo mismo que estamos conversando. Saludos, Anesca, gracias por estarnos viendo. Plantea, lo malo es que no sirve de nada tener una cuarentena total si las personas pierden su trabajo porque no asisten a él. Se les descuenta y suben sueldo cómo se pueden realizar una cuarentena. Además, las personas independientes o que no tienen un contrato quedan indefensos. Bueno, ese es el otro tema y que lo hemos planteado también. Nosotros al menos somos de otra idea y hemos dicho cuáles son nuestras propuestas desde Convergencia Social. Creemos en una renta base de emergencia, que es una especie de sueldo que puedan tener todas las y los trabajadores, independiente de que eres a honorario, informal o cualquier tipo de contrato de trabajo que puedas tener, ¿cierto? Sino que garantizar a todos un sueldo y que creemos que, como sucede en otros países, ¿por qué no en el nuestro? Entendiendo además que, bueno, sí, el Estado va a tener que hacer esfuerzos bien grandes y ese esfuerzo va a ser también sabemos que es contundente, que no es cualquier cosa, pero sí es importante que se haga, porque si no, no podemos en el fondo esperar que la gente decida, como bien decía quien nos estaba comentando, ¿cierto? Que en el fondo decidir entre
te quedas en la casa para proteger tu salud o tienes que ir a trabajar para poder tener un sueldo. Esa decisión tan cruel no puede quedar a la esfera individual de la persona. El Estado debería encargarse de que la persona no tuviera que tomar esa decisión y hacerse cargo. Así parece, pero estamos complicados con este gobierno, pero estamos impulsando con todas fuerzas también la renta básica de emergencia y dándole para poder garantizarle a los ciudadanos que puedan quedarse en su casa y no tengan que caer en la disyuntiva de comer o contagiarse, porque al final creo que termina siendo esa. Voy a pasar a otro tema que ha sido bastante complejo estos días y que para que lo conversemos un poco, que tiene que ver con el aumento significativo de los casos de violencia intrafamiliar a raíz de estas situaciones de autocuarentena o cuarentena. Es súper complejo y ha sido un temazo también en nuestras comunas. Hay comunas que han subido un 30, 50, 60% la denuncia, los casos de denuncia de violencia. Uh-huh. Sí, o sea, y nos parece que acá tampoco el gobierno ha tomado esto con la seriedad que requiere. En eso incluso, al contrario, hemos visto que lamentablemente se han recortado programas, se han suspendido, que a lo mejor no tienen una relación directa con la violencia, pero sí con otra forma, o con la violencia en su expresión más clásica, pero sí con otros tipos de violencia, ¿cierto? En donde son las mujeres las que se tienen que hacer cargo de llevar y parar la olla y con quién dejan a los hijos, ¿cierto? Entonces, todo ese tema, la verdad es que, por ejemplo, el programa 4.7 que llevan las municipalidades se ha suspendido, y eso, o sea, no debería ser, y esto está dejando también a trabajadores en horario sin empleo. En fin, tiene mil consecuencias, y por otra parte no se han generado los mecanismos de protección y eso además devela que en Chile tampoco teníamos todos los mecanismos de protección antes de esta crisis en materia de violencia. Veíamos también cómo suceden a las mujeres una revictimización de distintas situaciones, o sea, el hecho de que no cuente con el respaldo institucional para denunciar, que sea revictimizada luego en un procedimiento súper complicado y que termina al final dejándola a ella como responsable de presentar la denuncia, de no tener redes de apoyo detrás, en fin, todo lo que uno ve en esa historia y que lamentablemente no hemos visto que frente a esta crisis en donde el encierro, el hacinamiento de los hogares, de las familias puede ser mucho más complejo y agudiza estas situaciones. Así es, complejo. Bueno, a los vecinos y las vecinas, tanto en las redes sociales de Gael como en nuestras redes sociales, hay teléfonos para poder denunciar los temas de violencia, cualquier caso. También nuestras redes sociales están abiertas para las denuncias. Creemos que hoy día entre todas nos cuidamos también de la violencia intrafamiliar, así que a ampliar redes también creo que es el llamado. Mira, otra pregunta. Reinaldo Leiva, ¿qué opinas relacionado con el seguro de cesantía, que los fondos que se estén utilizando son del cotizante y el gobierno no haya apoyado en ese tema? Bueno, nunca estuvimos de acuerdo con esa propuesta, de hecho nosotros la votamos en contra como Convergencia Social. Además, presentamos varias indicaciones que no ganamos tampoco en el trámite legislativo, ganamos súper pocas y que no hicieron un cambio sustantivo, que era en el fondo las que nos quedaron rechazadas. No tuvimos las mayorías para poder hacer un cambio ahí. Y la verdad es que a mí no me parece que sea el mecanismo para hacerse cargo de esta crisis el tener que sacar la plata que es de las y los trabajadores, independiente de que una parte del seguro de cesantía lo paga el empleador y otra el trabajador, y que también el Estado está poniendo recursos. De todas formas son fondos de los trabajadores y creemos que no era la forma, no era el mecanismo. Además que uno entendería que el Estado debe aportar sobre todo a aquellas pequeñas empresas, a las pymes, pero sin embargo se ha tratado de poner a las pymes como escudo para justificar cualquier cosa. O sea, acá grandes empresas, y lo estamos viendo, Ripley, incluso empresas transnacionales como Starbucks, están tratando de acceder al seguro de cesantía para así no pagar los sueldos de los trabajadores, que es una obligación en materia laboral. Entonces,
si el Estado se va a poner con todos los trabajadores y les va a pagar todos los sueldos, bueno, entonces, ¿en dónde se ponen y cuál es el aporte de las grandes empresas? Y eso es lo que uno cuestiona, porque si va a suceder eso, ok, y que no sea con letra chica, entonces que se les pague a todos los trabajadores, pues no sea que además va a ser solo el primer mes el 70%, luego el 50% y así va bajando mes a mes, como también no son todos los trabajadores los que pueden acceder porque tienen que cumplir ciertos meses de cotizaciones, en fin, una serie de requisitos, ¿cierto? Que como en toda cosa es lamentable que sea así, sino que sea un derecho, que el Estado proteja realmente y se ponga ese como propósito. Y por otro lado, el tema de que las grandes empresas, si tenían las condiciones para pagar las remuneraciones, deberían seguir pagándolas. Además que muchas de ellas siguen vendiendo mediante delivery, siguen teniendo ganancias. Por ejemplo, en el caso de Ripley obtuvo un 43% de ganancia el año 2019 en comparación con el 2018. Y esos son más de 100.000 millones. Entonces, la verdad es que, ¿por qué una empresa de esa categoría tiene que acceder al seguro de cesantía para no pagar las remuneraciones de los trabajadores? No, no sé, yo creo que es inexplicable. Es súper horrible todo esto. Yo estos días, contarles, también he estado trabajando en algunas cosas en términos económicos y este tema de las letras chicas de las leyes, de los reglamentos y de los decretos que salen en el Estado es horrible, porque todas las letras chicas hacen que las cosas se transformen y tengan solo beneficios para la empresa, así muy feo. Así contarte que el líder de la Gran Avenida ha aumentado sus ventas en un 45%. Entonces, ¿Cómo va a acceder al seguro? O sea, yo espero que, bueno, ya uno no puede esperar nada, porque esperar de manera individual casi que ellos tengan otros criterios, no, van a tratar de sacar la mayor taja, al menos lo han demostrado otras empresas. tenemos otra pregunta. Dice, Anesca, dice, como mamá y profesional de la salud, quiero saber si esta ley de postnatal de emergencia incluye a los funcionarios públicos que se rigen con el Estatuto Administrativo de Atención Primaria de la Salud. También saber cuáles son los tiempos para que la ley ya esté lista, ya que mi postnatal termina el 22 de abril y no tengo con quién dejar a mi bebé. Sí, a ver, los tiempos legislativos, voy a partir por ahí porque era lo primero que había comentado. Los tiempos legislativos, la verdad es que nosotros controlamos lo que podemos, porque no tenemos tampoco la atribución para poner los tiempos, eso es una realidad, la urgencia que se llama, que es que en el fondo se tramite todo rápido. Lo que sí estamos haciendo todas las gestiones políticas para que esto sea así. El proyecto, como se le presentaron indicaciones el día de ayer, va a volver a la Comisión de Trabajo y nosotros estamos presionando para hacer una sesión la próxima semana de la sala para poder votarlo y así que pase al Senado. Y en el Senado a la vez estamos hablando con el presidente de la Comisión de Trabajo para que este proyecto lo vea con la rapidez que requiere, que pueda revisar de hecho el proyecto antes, cosa de ir avanzando y así vamos quemando las etapas más rápido, porque yo entiendo que hay una urgencia y bueno, así debería responder esto, mucho más ágil que lento. Entonces vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso sea así. Lo otro respecto al tema de si también incluye a quienes trabajan en el sector público. Bueno, esta es una modificación del Código del Trabajo, pero en el fondo a cualquier trabajador o trabajadora que acceda, según el Código del Trabajo, al postnatal, también se vería en el fondo afectado con la extensión, porque en el fondo todos quienes tengan ya postnatal, bajo las normas del Código del Trabajo, van a poder extenderlo. No sé si eso queda claro, pero en el fondo esa es la forma de regularlo, porque hay trabajadores del sector público, ahí depende también de cómo, en qué situación se encuentren, ¿cierto? Si están con postnatal efectivamente o no, ahí va a depender de eso. Dale. Bueno, y Anesca, si tienes alguna duda puntual, mándanos la preguntita por interno para responderte más exacto, pero un poco en eso estamos y obviamente que por las redes sociales vamos a ir informando y contándole en qué va el proyecto y ya cuando entre a ser ley, ojalá que sea lo antes posible, porque hoy día las mujeres creo que necesitamos este apoyo también desde el Congreso y llamar al gobierno también a que por favor
diga que sí, que se ponga las manos en el corazón y pueda apoyar este proyecto también, porque es sumamente importante. A mí me parece que, Gael, estamos casi terminando. Se nos pasaron 25 minutos volando, así. Pero eso es bueno, creo que eso es bueno, porque habla bien de que no, lo pasamos bien conversando. Importante. Mandarle un saludo a la Purísima, tú la conoces, yo la conozco, que nos manda saludos para las dos, así que, hola Puri, ¿cómo estás? Cuídate, por favor, no salgas, por favor, que la Puri también es gente de riesgo, así que necesitamos que todos se cuiden. Así que unos minutitos para que les conversen, les cuentes o les entrego unas palabras a los vecinos de nuestra comuna. Bueno, sí, el aprovechar el mensaje, el último mensaje hacia la Puri que comparto acá, hay mucho de cuidado también, de autocuidado dentro de lo que se pueda. Yo entiendo que estos llamados a quedarse en la casa cuando uno tiene que salir a trabajar no sirven de nada, ¿cierto? Y por eso estamos trabajando también para generar eso. Pero si te puedes quedar en la casa, si tienes las condiciones, hay que quedarse, hay que protegerse también, hay que cuidarse uno, si uno evita ciertas cosas también contagian o tiene posibilidad de contagiar menos a otros y en fin, así esto es como una cosa colectiva y esa es la idea, o sea, nosotros tenemos que acá generar desde la solidaridad, desde cómo también podemos hoy día enfrentar esto juntos, juntas y así vamos a poder salir adelante. Yo sé que es complicado y muchos a lo mejor están echando de menos a su gente, a su familia, a sus amigas, a sus amigos, en fin, y son momentos como súper raros, ¿cierto? En que uno está acostumbrado a esta forma de relacionarse, pero bueno, igual es relacionarse de todas formas y tenemos que seguir contactados por lo mismo. Saludar también antes de terminar, de ir cerrando, a los vecinos, a Sergio Arratia, a Andrés Diván, que también nos saluda, a Alondra Orellano, que nos dice secas, grandes mujeres, saluda a Alondra. Y nada, cumpleaños, pues, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños! Le vamos a mandar un feliz cumpleaños ahí personalizado a la Alondra, una gran compañera también. Así que no, da, para ir dando cierre, dejarte el espacio abierto también, invitada constantemente. Bueno, nosotros tenemos hartos canales súper cercanos, trabajamos harto juntas, así que sé que estamos en esto poniéndole el hombro con fuerza para poder sacar adelante todas estas transformaciones que tanto Chile necesita y hoy día ponerle el hombro a esto, a la crisis económica, y yo siento que hay una sola dirección y que tiene que ver con evitar que esta crisis la paguen los trabajadores. Yo siento que hacia allá vamos apuntando los trabajadores y las mujeres. Yo ahí creo que hay un tema súper importante y me quiero quedar y cerrar el programa con eso, con hoy día ni las mujeres ni las y los trabajadores pueden pagar esta crisis. Y vemos que hoy día el tema del postnatal, el tema del aumento de la violencia intrafamiliar hace que el sector más débil de esto sean también las mujeres y que ahí hay que ponerle con todo el hombre y el aguante y el punch para poder hacer que esto no siga siendo así, que este sistema ojalá haga aguas por todos lados y podamos generar muchos cambios y que esto termina también con un proceso constituyente donde vamos con todo para poder cambiar esta constitución de este país que nos permita ir cerrando brechas. Yo siento que ahí hay que empezar a generar desde ese sector. Así que, nada, para ir terminando, vamos a ver si tenemos más mensajes. Mira, aquí tenemos Viviana Paz, súper bueno el programa. Sí, hartos mensajes, hartos saluditos, agradecerles a todas y a todos los que nos están viendo. Seguimos haciendo este programa, tratando de informar lo más posible y acercarnos a la ciudadanía. De esta forma, creo que la Gael lo mencionaba, es una buena forma, nos sentimos un poco más acompañados y un poco más informados con información de la fuente, no de la tele que tergiversa todo, así que a disposición también las redes sociales mías y de la Gael para poder tener retroalimentación e información de lo que necesiten. Gael, muchas gracias.
un abrazo enorme a la distancia, un abrazo virtual, ya nos vamos a poder abrazar. Nos estuvimos saludando hartos días con el codo, con la Gael ahí, por ahí, pero... Así que adiós a todos los vecinos, nos vemos en un próximo capítulo. Adiós, cuídense. Chao, cuídense, que estén bien.